Una palabra del apóstol Marci que nos envió a cada uno de nosotros y la quiero compartir con ustedes, que se llama portadores de la bendición de Dios. Portadores de la bendición de Dios. Y de antemano, pues el título ya nos dice algo, ¿no? De antemano el título ya, portadores de la bendición de Dios, ya nos habla de que nosotros somos canales, de que nosotros somos instrumentos, de que nosotros en las manos del Señor somos los que llevamos bendición a la vida de otros. Generalmente la vida cristiana se centra en mí. Generalmente hemos predicado o hemos enseñado, en la iglesia se enseña mucho de que la vida cristiana tiene que ver conmigo, que Dios me sana, Dios me salva, Dios me restaura, que Dios haga conmigo esto, que Dios me dé un trabajo, que Dios me quite esta enfermedad, que Dios haga de mi familia tal o aquello. Y eso pues Dios lo hace, pero lo hace para, no se queda allí solo conmigo. Si Dios me sana es porque entonces a mí me está haciendo portador ¿de qué? De sanidad. Si a mí me restaura, Dios me está haciendo portador de restauración. Si a mí Dios me ha sacado de una circunstancia a otra, Dios me está haciendo portador, visionario, a ver los ojos para ver quiénes necesitan pasar por el camino que yo estoy pasando. Miren, nos sucedió con una pareja que no conoce el Señor, que estamos ministrando, no conoce el Señor. Le estamos ayudando en su vida de pareja y no conocen del Señor. Creen en Él, pero pues no entregan su vida a Él. Y qué curioso que ellos empezaron a tomar los principios de la palabra. Muchas veces no les decimos esto está en la Biblia, hablamos de los principios, no se los queremos ir abriendo un canal hacia ellos, pero es interesante que esta semana que nos reunimos con ellos, a una decisión que ellos habían tomado, lo primero que nos dijeron es que la gente ha visto nuestro cambio y quiere que les digamos qué es lo que está pasando sin conocer de Cristo. Porque cuando Dios hace algo conmigo, Dios ya me hace portador de eso para la vida de otros. ¿Dónde viene el estancamiento? ¿Dónde viene dónde para nuestro crecimiento espiritual? ¿Dónde corremos el peligro aún de secarnos? Es cuando tomamos y allí lo dejamos. Sí, recuerden que un estanque quieto puede estar muy lleno de agua, pero puede estar oliendo a feo, porque el agua quieta empieza después de un tiempo a oler a feo. Ya el agua estancada empieza a perder sus elementos naturales, sus propiedades, y ya no logra hacer lo que hace. Un ejemplo que está en la creación, que un día yo enseñaba de eso, un ejemplo que está en la creación es el Mar Muerto. El Mar Muerto. El río Jordán nace en unas montañas allí en esta región, baja y llega al mar de Galilea, que fue donde se dio pues la mayoría del tiempo del ministerio de Jesús, y es el único río que desemboca en un mar y cuando sale del mismo mar recibe el mismo nombre. O sea, llega el río Jordán, llega al mar de Galilea, allí desemboca su primera desembocadura, pero el río que sale del mar de Galilea sigue llamándose el río Jordán. Y curiosamente, la parte más fértil, la parte de mayor vida del río Jordán es en la salida del mar, no en su llegada. Porque el mar no lo retiene, el mar lo deja ir, el mar lo entrega. Es como si el mar recibiera la vida del río y lo deja seguir fluyendo, el mar nuevamente lo entrega. Y el río Jordán, adivinen dónde termina su recorrido, en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no entrega, el Mar Muerto solo recibe. Y por eso es que el mar, al no tener un flujo de ir renovando el agua, el mar allí la retiene, pues tiene que ver también todo con la altura, con la depresión, pero es un ejemplo muy claro de lo que sucede en la vida de una persona que solo retiene y no da, que solo retiene y no entrega, que solo recibe y no da, que solo quiere cosechar y no sembrar. Y esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es dar para recibir, sembrar para cosechar, morir para vivir.
Y allí es donde corre peligro cuando no damos. Por eso la bendición no tiene que ver solo con nosotros. ¿Anhelamos que Dios nos bendiga? Sí. ¿Anhelamos que Dios bendiga todas las áreas de nuestra vida? Sí, pero recuerda, Dios cambia un área de tu vida para hacerte portador de esa bendición para otros. Para otros. Un día les compartí y nos sorprendió mucho, siempre le preguntamos al Señor por qué nos había hecho padres canguro, por qué habíamos tenido a nuestros hijos como en el programa Canguro, que lo pudimos tener, lo pudimos vivir en Bogotá plenamente, porque pues en Bogotá es donde desarrollan muy bien este plan, y pudimos conocer cómo manejar un bebé canguro. 2 meses, por 2 meses estuvo Sammy, y como por 3 semanas, un mes estuvo Dani cangureado, como yo les digo. ¿Y para qué? Y nosotros pensamos, no, pues fue una circunstancia, bueno, le dimos gracias al Señor. Y como 3 años, 4 años más adelante empezamos a conocer parejas que conocíamos muy cercanos, empezaron a tener esas circunstancias, pero aquí en Sogamoso, y aquí en Sogamoso el plan canguro, no hay plan aquí. O sea, se conoce la teoría, pero no hay la práctica, no se sabe cómo manejar un bebé. Y me impactó una pareja que queremos mucho, que tuvo su bebé también prematuro, y le entregaron el bebé de 7 meses y algo, le entregaron el bebé, nunca les dijeron que no deberían bañarlo, nunca les dijeron cómo limpiarlo, nunca les dijeron que no deberían darle a amamantarlo, nunca les dijeron que no debería darle nada de frío, porque cada una de esas reacciones, el amamantar, el bañarlo en tina, les baja de peso, y lo que necesita un bebé de esos meses es subir de peso rápidamente. Y nunca les habían dicho eso, y estaban desesperados, y el bebé les bajaba y los regañaban, pero nadie les decía qué hacer. Cuando como diríamos por ahí evangélica popularmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, supimos de su situación, y Caro de una vez la llamó. Mira, supimos esto, ¿qué es lo que está pasando? No, es que nadie nos dice. Bueno, listo, ¿me permites ir a visitarte? Y fue allá, y entonces estuvo con el bebé. Mira, al bebé hay que limpiarlo de esta manera, al bebé hay que hacerle esto, no lo bañes, límpialo con aceite, porque eso pues ayuda a que su cuerpo no pierda calor, no necesita el generar su propio calor, no le des leche así, le vas a dar en un... ya entendimos para qué el Señor nos permitió pasar por una situación. Si a ti el Señor te está permitiendo pasar por una situación, es para que tú seas portador de la bendición y la gracia para superar esa situación. No tiene que ver solo contigo, tiene que ver con otros. Entonces estamos allí en Hebreos 11:20. Hebreos 11:20 dice: por la fe Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. ¿Qué obra hicieron estos hombres por la fe? Bendijeron. Por la fe Isaac bendijo a Jacob, por la fe Jacob bendijo a sus hijos, por la fe Abraham bendijo a Isaac. Ahora, bendición no solo es cuando lo que acostumbramos nosotros a hacer, o le decimos a los papás, papá, la bendición, entonces que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Eso no es bendición. Hace parte de, pero no es bendición. Entonces la bendición, si nosotros miramos a través de este versículo, dentro de la bendición está legado, herencia, pacto, generaciones, familia. Nosotros pensamos que la bendición solo es hablar bien. Bendición es mucho más que eso. Cuando nosotros somos portadores de la bendición, estamos llevando legado, como pasó con Abraham, Isaac y Jacob, legado, herencia, pacto. Estamos recordando el pacto de Dios y estamos tocando las generaciones. Y cuando hablo de generaciones, quiero dejar claro que cuando hablamos de generaciones, no solo tiene que ver el hecho de las generaciones que ayer lo habíamos dicho, que nos anteceden, sino también recordar y bendecir las generaciones que nos precedieron. Porque a veces cuando se habla de generaciones, como que solo nos enfocamos en jóvenes y niños. Bueno, ¿y dónde están los que ya recorrieron el camino por nosotros? Esa también es generación. Por eso es que Dios, cuando da la bendición, no habla la última generación allí de Isaac, sino dice el Dios de Abraham y de Jacob.
recordar dónde nació la bendición. Entonces, ¿por qué la bendición? ¿Por qué para Dios es tan importante la bendición? Bueno, el término hebreo, primero, el término hebreo para bendición espiritual es barak, B larga y K al final, barak, y hace alusión a ser empoderados para prosperar, no solo en las finanzas, sino en todos los aspectos de la vida. En otras palabras, bendecir es ante todo asegurar la vida, asegurar la fecundidad, asegurar el éxito y la prosperidad que Dios da. Eso hace la bendición. La bendición asegura, nos empodera, nos prepara para ser prosperados. Por eso es tan importante en el pueblo judío el bendecir a sus hijos. Por eso es que los hijos se peleaban la bendición. ¿Por qué creen que Jacob hizo lo que hizo? ¿Por qué Jacob quería lucharse la bendición de su padre y se la compró a Esaú? Y también los resultados del por qué Esaú despreció o menospreció la bendición. Porque realmente nosotros debemos comprender y entender que la bendición es la que nos guarda, la bendición es la que nos lanza y a la vez nos guarda, como lo dice su palabra más adelante, que lo voy a compartir. Entonces, el bendecir nos asegura todo esto, nos empodera para ser prosperados en todo nuestras áreas de nuestra vida. Segundo, la bendición es el centro de la oración cristiana. Es el lugar donde el corazón del hombre entra en adoración con Dios. De allí nace también la bendición. Si nosotros miramos Efesios 1:3, mire cómo comienza este pasaje con la carta de los Efesios de Pablo a esta iglesia. Miren la dimensión de estas palabras, no solo cuando decimos bendecir, vuelvo y reitero, no solo hablar bien, sino la dimensión de lo que Pablo declara en Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando bendecimos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Le adoramos. Cuando yo bendigo al Señor, le estoy adorando. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que nos, con toda, mire que entonces no solo bendición es hablar bien. La bendición del Padre nos ha llevado a toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Toda nuestra bendición nace allá, nuestra bendición no nace aquí. Cuando ponemos los ojos aquí, perdemos la bendición, perdemos de dónde nace. Y ojo, porque eso fue lo que hizo Esaú. Esaú perdió de dónde nacía la bendición. Es ser prosperados desde el cielo, es que el cielo afecta a la tierra y todo en la tierra se ajusta, se sujeta a lo que ha sido bendecido en el cielo. Pero nosotros generalmente caemos con la bendición aquí en la tierra. Entonces buscamos la bendición de la tierra. Y Esaú buscó esa bendición. Esaú no quiso la bendición desechó la bendición del cielo, la bendición que venía a través de su padre. Y cuando Jacob le ofreció el plato de lentejas, pues ¿qué hizo Esaú? Pues yo prefiero comer a la bendición. Yo prefiero saciar el estómago a la bendición. Yo prefiero, venía con hambre, estaba cansado, había cazado algo, pues ya había llegado tarde a casa y pues que me ofrezcan un plato de lentejas, pues es más rico que recibir la bendición del Padre. Pero ¿dónde terminó la vida de Jacob y dónde terminó la vida de Esaú? Por haber menospreciado la bendición y el lugar de la bendición. Porque a veces cuando relacionamos bendición, la relacionamos en tenerlo todo aquí en la tierra. Y la bendición nace ¿dónde? En los lugares celestiales. Tercero, bendecir es un mandato, no es una opción. Dios nos ha mandado a bendecir a nuestras generaciones. Bendecir no es opcional, como el perdón, no, es un mandato. Miren lo que dice en Números 6, 22 al 24. Números 6, 22 al 24. En esta versión dice: el Señor habló a Moisés que
diciendo, ¿no es una redundancia? Ustedes no han pensado, cuando yo los animo que cuando lean la palabra, pregúntenle, sáquenle aristas a la palabra. El Señor le habló diciendo. ¿Acaso no se habla diciendo? No, lo que el Señor le quiere decir a Moisés, o lo que el Señor nos quiere enseñar, es que el Señor no solo habla diciendo. El Señor habla, puede haber voz audible, habla a través de su palabra, habla a través de las circunstancias, habla a través de su Espíritu Santo, habla a través de la iglesia. Entonces el Señor, nosotros a veces solo creemos que Dios nos habló cuando alguien nos dijo, el Señor te dice. Y eso rompe, porque ¿qué es lo que sucede con alguna secta que hay aquí en esta ciudad? A propósito, supe que era una broma mala vida lo del famoso templo que iban a construir para Satanás aquí en un mal chiste que hizo alguien y convenció casi a medio pueblo, de los cuales yo me dejé convencer, y después se retractó del mal chiste. Pero bueno, aquí hay una secta donde la mueve es eso, porque las personas van para que el Señor les diga. Aquí el Señor nos está enseñando que Él no solo habla cuando nosotros creemos que hay un profeta y nos dice el Señor, si yo tengo mis oídos siempre abiertos y mis ojos siempre dispuestos a ver lo que el Señor está haciendo, el Señor va a usar muchas cosas a mi alrededor que no se van a contradecir. O sea, su palabra, su Espíritu Santo, las circunstancias, la voz de la iglesia no se contradicen, y allí yo puedo escucharlo a Él. Pero el Señor le dice a Moisés, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. ¿A quién le habló el Señor? ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Le habló al sacerdote y a sus hijos, a los que trabajaban en el tabernáculo, diciendo, y habló a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así que bendecirán a quienes, a los hijos de Israel. La responsabilidad de bendecir a la nación estaba sobre quién? Sobre el sacerdote y sus hijos. O sea, Dios le había dado un mandato, dile a Aarón que bendiga a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los sacerdotes ahora en este tiempo? Nosotros. Ahora, ¿cuál es la función o la labor del sacerdote? La labor del sacerdote va en dos vías. El sacerdote es el que va a Dios a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo, que era lo que hacía Moisés, que fue lo que hizo Cristo. Fue al Señor a favor del pueblo. Cuando Él muere le dice, aquí estoy yo, Señor, intercedo por el pueblo, tomando el lugar del pueblo. Esa fue una dirección, yendo al Señor a favor del pueblo. Pero la otra dirección que tiene el sacerdote es ir al pueblo para mostrarles al Señor. Diferente al sacerdote, a la imagen de sacerdote que tenemos, porque la imagen de sacerdote que tenemos, ¿cuál es? El sacerdote de monasterio, el sacerdote que se aparta, el sacerdote que está en un lugar, el sacerdote que es intocable. Pero el sacerdote tiene doble vía, o sea, va a Dios intercediendo por el pueblo y va al pueblo para hablarles del Señor. Entonces, nosotros ahora somos llamados sacerdocio, nación santa. Somos según Apocalipsis reyes y sacerdotes, y cada uno de nosotros tenemos esa labor. Y el Señor a nosotros como sacerdotes nos dice, bendigan a los hijos de nuestra nación. Es un mandato. Y como les decía ayer, y se los dije yo a ustedes hace unos domingos, por eso yo no entiendo cuando los hijos de Dios son los que más hablan mal, son los que más maldicen. Una cosa es hablar la verdad, una cosa es traer luz, una cosa es eso, pero la luz y la verdad siempre deben estar acompañadas de ¿qué? Misericordia. De misericordia. Yo debo hablar la verdad, pero lo que yo debo hacer siempre es bendecir. Bendecir.
Escudriñen las redes sociales y nos damos cuenta, hagamos un estudio, cuánto bendecimos los que creemos en Dios, bendecimos. Y allí es donde, ¿por qué esta palabra en este tiempo? Porque es que creo que esto va a ser primordial para lo que suceda en nuestra nación. Bendecir, hablar bien, declarar ¿qué? La vida, declarar el propósito, declarar el legado, declarar la herencia de Dios sobre nuestra tierra. Ahora, ¿es opcional? ¿Me parece o no me parece? No, Dios te dice a ti, dile pon tu nombre allí en ese versículo, dile a Henry y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Él estaba diciendo que bendijeran a un Israel, a un pueblo concreto allí, pero recuerden que nosotros somos ahora el Israel que espiritual. Y estamos en esta tierra que Dios nos ha puesto. Números 6, 22 al 24 dice, el Señor te bendiga. Díganles, el Señor te bendiga y te guarde. Números 6, 22 al 24. Voy a leerlo desde antes. Miren lo que dice allí. Vamos a leerlo desde el 18. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar, ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Si ustedes miran, las condiciones de la ofrenda de Natanael fueron las condiciones de la ofrenda que Dios le dio a los hijos de Israel de cómo ofrendar. Y aquí hay otro tema, porque nosotros nos hemos acostumbrado a dar. El Señor dice que dé, listo, entonces yo doy conforme a mi opinión. El Señor dice que alabe, listo, entonces yo alabo conforme a mi opinión. El Señor dice que ame, entonces yo amo conforme a mi opinión. No sirve. La ofrenda, la alabanza, el amor, la honra, la misericordia, la bondad, la fraternidad, la comunión solo tienen valor cuando lo hago como Dios me dice que lo haga. Porque Dios sabe que nosotros nos ganamos el problema del árbol del bien y del mal. Por eso Él se aseguró de darnos instrucciones claras y precisas de cómo hacerlo todo. ¿Para qué? Para que no caigamos nosotros en el error del árbol que comió Adán y Eva. De hacerlo, pues no me parece mal hacerlo así, no me parece bien hacerlo así. Y de pronto podríamos llevarnos la sorpresa de que muchas cosas hemos hecho no conforme a lo que Dios dice y ya se perdió, no tiene ninguna validez. Por eso es que la ofrenda que ofrece aquí Natanael es conforme a como Dios había dicho que se debe dar una ofrenda. Bueno, ese no es el tema. Una cuchara de oro de 10 siclos, versículo 20, llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Al tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda, ¿estoy leyendo bien? No, estoy en el 7. Uy, ustedes sí, sumisos. Ninguno. Bueno, pero valió la pena hablar de la ofrenda. Y Jehová habló a Moisés diciendo, 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo, nuevamente, Señor habla y dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, ¿cómo? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Analicen esas palabras de bendición, a ver si son solo palabras. Analicen esas palabras de bendición. Mire lo que estaba soltando, lo que Dios quiere que los sacerdotes suelten todos los días sobre el pueblo.
Por eso la intención de la bendición es impartir nueva vida. Todo creyente recibe la bendición, no para sí mismo, sino para transmitirla a los demás. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Lo voy a leer desde el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos. Díganlo sin temor. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo ni maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, la bendición es nuestra heredad. Por lo tanto, el Señor me llama ¿a qué? A bendecir, a no devolver mal por mal, a no devolver maldición por maldición. Pero obviamente llegar a esta dimensión pues nos pone unos requisitos en el versículo 8, ¿no? Que ya parte de nosotros. Ya la vida de Cristo está en ti, está en mí, el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, Él dice, seamos de un mismo sentir. Esa es nuestra labor. En eso debemos trabajar, ser de un mismo sentir, compasivos, porque Cristo fue compasivo. Esa fue la bendición que recibimos, compasión de parte de Él. Amándoos fraternalmente, ¿el Padre no te amó? Por lo tanto, estoy capacitado para amar, misericordioso, amigable, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, no, quita el versículo, ¿ya lo leyeron? Bueno, ¿tú quieres tener larga vida sobre la tierra? ¿Tú quieres tener una vida bendecida? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Todos sí? Ok, miren lo que deben hacer. Muérdanse la lengua, refrenen la lengua. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor, ¿sobre quién están? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hemos sido llamados para bendecir. Bendecir también es la manera en que Dios hace que se active su pacto en la vida de sus hijos. Dios hizo un pacto con Adán bendiciéndolo. Dios hizo un pacto con Abraham bendiciéndolo. Por eso es una responsabilidad que Dios nos ha dado el hablar bendición sobre la vida de las personas, porque cuando hablamos bendición estamos trayendo el pacto que Dios hizo con la tierra, el pacto que Dios hizo con los hombres. Cuando el Señor bendijo a Adán, ¿cómo lo bendijo? Señor Dios dijo, los bendijo diciendo, bueno, allí hay un requisito de la bendición, ¿no? La bendición se tiene que hablar. De nada sirve no, Mauro, lo bendigo. Colombia, te bendigo. Mi nación es bendecida. Soy portador de una bendición. Cuando miramos allí Génesis 12, ¿de dónde vino la bendición de Abraham? 12:1, ¿de dónde vino la bendición de Abraham? ¿Ah? Del cielo, de Dios mismo.
Dios dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré, promesa, y haré de ti una nación grande, legado, y te bendeciré, herencia, y engrandeceré tu nombre, honra, y serás bendición. Mire que el pacto y la promesa me hace bendición. La bendición no solo es para mí, me hace bendición. Por eso yo soy portador de bendición. Porto en mí la bendición de Dios. Dios bendijo a Abraham, y Abraham bendijo ¿a quién? E Isaac bendijo a Jacob. Pero ¿de dónde nace la bendición? ¿Dónde nació la bendición? En el cielo. Dios mismo bendijo. Lo mismo sucedió en Adán. Dios mismo bendijo a Adán. ¿Qué fue lo que pasó? Que a Adán se le olvidó la bendición de Dios y se fue por el plato de lentejas. ¿Qué es lo que muchas veces nos sucede? Olvidamos la bendición de Dios y nos vamos por el plato de lentejas. Prefirió el fruto de un árbol que la bendición del Señor. No la traspasó a sus generaciones. Por eso también, cuando bendecimos, se está estableciendo el carácter de Dios en la persona a quien bendecimos. ¿Cómo le dijo el Señor que Aarón bendijera? Y que su rostro esté sobre ti. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer el carácter de Dios, la vida de Dios, quien Dios es, esté sobre ti. Y sexto, el plan de Dios es que podamos impartir bendición a nuestros hijos, a quienes nos rodean, a nuestra tierra y a nuestra nación, por medio de palabras al declarar las promesas de la palabra escrita de Dios. Esta mañana comenzamos orando conforme a la palabra del Señor. Es muy diferente cuando tú oras conforme a tu corazón a cuando tú oras conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Están esperando aquí? Pero traigan sus Biblias, hablan sus Biblias. Quítenle el bloqueo al celular al menos. ¿Para qué la palabra de Dios es inspirada por quién? ¿Y es útil para qué? Para leerla en la mañana, para meditar en ella y para salir en el día a hacer lo que yo creo que debo hacer. No, la palabra de Dios te dice, te enseña, te reprende, te corrige, te instruye, ¿a fin de qué? ¿Para que seas bendecido? No, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso hace la palabra en mi vida. Entonces, cuando yo oro conforme a la palabra, cuando yo bendigo conforme a la palabra, cuando yo declaro conforme a la palabra, yo siempre cuando veo la situación, veo las noticias, veo estas 2 semanas y la semana que viene, no me imagino cómo va a ser el asunto. Por eso he sentido traer esta palabra, porque en la semana que viene es cuando más debemos bendecir. Porque la bendición prepara el camino para el Señor. Porque la bendición desata las manos del Señor. Porque la bendición habla y trae el carácter de Dios. Trae y habla el corazón de Dios. Con la bendición podemos permitir que el corazón de Dios se derrame en las personas y se derrame en nuestra tierra. Haz la prueba un día. Como una vez lo hice yo con una persona de transporte público de Sogamoso, a la cual amo mucho. Se me atravesó y un día le dije, lo bendigo, y con la sonrisa, no, porque no, lo bendigo, no, lo bendigo. Y él me hizo, perdón. Si yo le hubiera dicho, hola, atravesado, ¿qué le importa?
cuac, cuac, tuti. ¿O no? Bendice a alguien y mira cuál es su respuesta. Trata bien a alguien, vence el mal con el bien. La palabra dice que venzamos con el bien el mal. Alguien te trata mal, tú bendícelo y vas a darte cuenta cómo su corazón empieza a cambiar. ¿De quién serán hijos? Mínimo son castellanos. Ok, eso me gusta de los muchachos. Entonces la palabra de Dios es inspirada por su espíritu y cada vez que tú la pronuncias, cada vez que tú la hablas, ¿sabes qué está pasando? Dios está allí. Cuando tú bendices, Dios está allí. Cuando tú maldices, alejas al Señor. Cuando tú maldices, alejas al Señor. Cuando tú bendices, Dios está allí, en esas palabras de bendición, en esas palabras de ánimo y en esas palabras de afirmación. Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué decimos que Dios está en las palabras de bendición? Miren lo que dice Jeremías 1:12. Jeremías 1, versículo 12. Dice el 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes que hay una versión que dice, y el Señor me dijo, yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra? O sea que cuando yo suelto la palabra del Señor, el Señor está vigilando esa palabra. Cuando yo suelto la palabra del Señor, el Señor está guardando esa palabra, el Señor la está apresurando. Él es el primer interesado. Cuando yo bendigo, Él es el primer interesado en empujar, por así decirlo, esa palabra para que se haga. Cuando yo maldigo, ¿qué hace el Señor? Ahora hay una cosa que el Señor nos hacía ver ayer. No estoy diciendo que en ningún momento podamos decir o manifestar el descontento, manifestar la tristeza, manifestar de pronto qué siente mi corazón. No es que no tengamos ese derecho. El problema es en dónde soltamos esas palabras. Porque como lo dice el Salmo 73, David aprendió que aunque él se había llenado de envidia, se había llenado de su corazón, se había amargado porque veía que los malos lograban con creces los antojos de su corazón, porque veía que los que no tenían a Dios hasta lo retaban. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Saben que eso le están diciendo a la iglesia en este último tiempo? A la iglesia cristiana en Colombia, muchos le están diciendo, ¿dónde está su Dios? Porque creen que pueden lograr con creces. Y David se llenó de envidia y de amargura, y él dice, hasta cuando entrando en tu presencia, parafraseando, pude entender. David siempre que tenía congoja, tristeza, amargura en su corazón, se la decía al Señor: Padre, cuánto se han multiplicado mis adversarios, mas tú, Señor. El problema cuando tú dices palabras que no debes decir o te desahogas en el aire, porque una cosa es decirle, Señor, estoy amargado. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que no te tienen logran lo que tienen y nosotros que te seguimos no lo logran? Y allí en la presencia de Él me puede decir a mí, allí cara a cara con el Señor, Él puede coger mi corazón y hacerme entender. Pero cuando yo voy por la calle, miserables estos que hacen, es que esta gente, ¿ustedes quién cree que toma esas palabras? Las dejé sueltas al viento. Y nuestras palabras tienen poder. Tanto poder tienen nuestras palabras que cuando tú coges una plantica y trátala mal, échale agua, dale todos sus nutrientes,
No es que la trates mal y no le eches nada, no, échale agua, pero maldícela, trátala mal, a ver si esa matica en un tiempo no se marchita. Haz la prueba. Y si eso pasa con una planta, ¿qué más va a pasar con los corazones y con la vida de las personas? Y saben, el Señor, cuando ve las personas, cuando ve este tiempo sobre nuestra nación, cuando ve lo que hacen cada uno por lograr con creces los antojos de su corazón, cuando ve en cada uno lo que quiere por tener una posición y poder, el Señor lo único que siente es tristeza, porque son personas sin Dios. Entonces nosotros no estamos llamados a maldecirlas, estamos llamados es a movernos con el corazón de Dios y declarar misericordia. Que Dios tenga misericordia por la vida de ellos, bendecirlos, hablarles bien. David habló bien de Saúl, tenía todo el derecho a maldecirlo, pero habló bien, bendijo a Saúl. Por eso es que las circunstancias cambian, los hechos cambian, los tiempos cambian, pero las palabras del Señor nunca cambian. Permanecen para siempre. Así como le funcionó a Abraham, nos funciona todavía hoy. Así como cumplió su promesa con Moisés, cumple sus promesas con nosotros hoy. Así como dio vida un día, así como salió agua de la roca, así como dividió el mar, en este tiempo también. Porque Dios es el mismo. El mismo, Él no cambia. Cambia nuestra percepción de Él. Cambia nuestra imagen de Él. Pero el hecho de que cambie mi imagen no quiere decir que Dios cambie. Que yo no le conozca tanto no quiere decir que Dios cambie. Que no me haya tomado el tiempo para saber quién es Dios no quiere decir que Dios cambie. Que yo tenga mi fe herida no quiere decir que Dios cambie. Pero cuando puedo ver a Dios, puedo reconocer a Dios, puedo ver sus obras, puedo ver lo que Él ha hecho, puedo decir Dios es real. Y lo mismo que hizo un día lo puede hacer hoy. Que Él es el que pone y quita reyes, que Él es el que levanta a los gobernantes, que Él es el que trae paz y justicia, que Él es el que cambia la tierra, el desierto, en el desierto lo cambia en valles, que Él hace crecer, en vez de la zarza puede hacer crecer cipreses. Es Él. Y por eso tenemos que hablar las palabras de Él. Todo esto puede cambiar, pero los padres del Antiguo Testamento tenían la certeza, que eso es lo que a veces de pronto no nos pasa a nosotros. Tenían la certeza que cuando ellos hablaban bendición, ¿qué estaban declarando? La palabra y las promesas de Dios, y que así sería. Abraham declaró la promesa de Dios y Isaac vivió esa promesa. Isaac declaró la promesa de Dios y sus hijos, Jacob, vivió esa promesa. Jacob declaró la palabra del Señor y sus hijos vivieron esa promesa, a tal punto que nosotros somos vida de esa promesa. Y yo pensé que nos íbamos a alegrar. El Señor dijo que iba a ser de Abraham descendencia grande. Todavía su descendencia está creciendo, porque la bendición de Abraham fue la que nos alcanzó a nosotros. Entonces es fácil caer en la trampa de declarar las circunstancias que estamos viviendo, pero debemos determinar, establecer el hábito de vida de hablar bendición y no dejar que salgan palabras de maldición. Es necesario que podamos establecer una cultura. Mi cultura no es boyacense, santanderiana, paisa, no, mi cultura no es esa. No es que yo soy así. Es que a mí me enseñaron que me responden, yo respondo. No, eso no nos ha enseñado la palabra. La cultura, nosotros deberíamos establecer una cultura de hablar bien, una cultura de bendecir, una cultura de declarar las promesas de Dios, porque ese es el modelo de Él. Dios comenzó todo hablando. ¿Y cómo bendijo la creación? Hablando. Y cuando le habló a la tierra,
la bendijo diciéndole: produzca tierra seres vivientes. Cuando le habló a las aguas, le dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Siempre habló. Cuando creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo: hagamos. Y cuando hizo al hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo bendijo. Lo primero que hizo Dios con el hombre fue bendecirlo. Esa debe ser mi cultura, que lo que yo debo hacer con el hombre es bendecirlo. Lo que yo debo hacer con las personas es bendecirlas. Lo que yo debo hacer con esta tierra es bendecirla. Miren, ¿saben por qué hemos llegado a un grado de fastidio, de intolerancia, de pérdida de propósito con Colombia? Se lo escuché yo a un colombiano y me dolió tanto, un colombiano que no vive aquí. Es que yo me salí porque es que allá no hay nada. Allá no hay nada. Y yo escucho hablar: no, es que nos vamos porque es que aquí no hay nada. Y saben que sí, esa es la fe. Y como la fe obra, entonces no hay nada. Pues mientras yo declare que no hay nada, no hay nada. ¿Y quién más que nosotros, que de donde no hay nada, Dios hizo algo? ¿O es que ustedes se creían mucho para que Dios los cambiara su vida y Dios los amara? ¿Se creían demasiado? Ustedes eran nada, viles, porque de lo más vil del mundo, ustedes, yo no. De lo más vil del mundo, de lo más menospreciado, Dios tomó. O sea que Dios de la nada hizo algo. O sea que yo soy ejemplo de bendición. Yo soy ejemplo de cambio. Yo soy ejemplo de transformación. De lo que la palabra de Dios hizo en mi vida, la palabra de Dios la puede hacer en este tiempo. ¿O no? Entonces dejemos de hablar mal. Dejemos de hablar mal. ¿Está mal la economía? Sí. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Que está mal el país? Sí, pero Dios es el que sujeta todo a sus pies. Entonces, ¿cómo debo ver yo? Mi oración hace mucho tiempo ha sido: Señor, no quiero que los jóvenes se vayan de Sogamoso, que tengan oportunidades de estudio. Y me ha sorprendido cómo últimamente se están abriendo centros universitarios en Sogamoso, cuando hace mucho tiempo no pensábamos que eso iba a suceder. Porque si lo declaro, así es. Y esta tierra será una tierra que fluye leche y miel, donde sus habitantes no tendrán que salir, donde sus habitantes no tendrán que ir a buscar sustento en otro lado, porque de aquí mismo lo habrá. Y lo he visto con mis ojos. Familias que vienen de otro lado. Lo que pasa es que nosotros somos tan pesimistas, porque los que estamos aquí no lo vemos, pero familias que han venido de otras partes llegan a Sogamoso y son restauradas. Partiendo por la mía, la de mi esposa. Ok. Y aquí hay familias que han sido restauradas y levantadas aquí. ¿O no, Jesús? Ok. Gigi, ¿cuántos? Pero como nosotros no lo vemos, tenemos que esperar que otros nos digan que otros, la gente de afuera dice: hola, Sogamoso es bendito, qué bendición vivir en Sogamoso. Y nosotros: qué maldición vivir aquí, porque es que aquí no hay nada. Tu responsabilidad y la mía es ser agentes de la bendición de Dios, quiéralo o no. Dios, al momento que te bendijo a ti y puso bendición en tu vida, te hace responsable. Punto. Tú eres responsable de ser agente de la bendición de Dios. Eres portador de la bendición de Dios. Eres transmisor de la bendición de Dios, impartiendo identidad y destino sobre las vidas, las generaciones y la tierra. Entonces, este tiempo, más que nunca, bendice. Bendice. ¿Quieres ver un cambio en Colombia? Bendice. ¿Quieres ver? Yo estoy con la expectativa, yo no sé si ustedes la tengan, pero muchos se burlan de mí. Ay, Henry, nada. Bueno, pues esa es su fe. Mi fe
Es que yo estoy esperando lo que Dios está haciendo. Estoy esperando lo que Dios está haciendo. Y mire, uy, es que me ericé. Estoy esperando. Y cuando suceda, a los que se burlaron les voy a decir: ese es mi Dios. Porque es lo que los demás están esperando. ¿Dónde está su Dios? Los demás están esperando humillarnos, no a nosotros, humillar al Dios que todo lo es. ¿Dónde está su Dios? Pues el mío particularmente es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios misericordioso, pero es al Dios a quien todo rey tendrá que postrarse y darle gloria. Cualquiera que se quiera levantar, cualquiera que quiera tomar un lugar, tarde que temprano tendrá que doblar su rodilla delante de mi Dios. Que hagan planes, déjenlos. Que crean que pueden cogerlo todo, que pueden robarlo todo, que crean que pueden hacer lo que hicieron con el hombre que cogieron los ladrones allí, que ayer nos lo mostraba el Señor. No alcanzo a compartirlo, pero esta es una figura profética para el tiempo que estamos viviendo en Colombia. El hombre que mataron allí, que lo dejaron casi muerto, que vinieron unos ladrones y lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Y saben, Colombia de pronto está medio muerta, pero saben, si está medio muerta es porque está medio viva. Y va a llegar un samaritano está llegando a Colombia, cogiendo sus heridas, sanándolas, derramando agua y aceites, vino y aceite sobre ella, sanando las heridas de esta tierra y poniéndola en la mano de la iglesia. Porque Jesús nos está diciendo: aquí te la traigo, te dejo un pago para que cuides esta nación, y si tú gastas de más, no te preocupes, yo volveré y te pagaré lo que tú has invertido. Eso es. El buen samaritano es Cristo. El buen samaritano es Cristo. Ni la religión, ni el levita, ni el que se creía mucho, ni el sacerdote pudieron ver esta tierra como lo vio el buen samaritano. Y Jesús está viniendo con clamor, con dolor, pero deseando sanar. Pero Jesús está esperando la iglesia que va a cuidar un país herido, un país que necesita sanar sus heridas. No necesitamos una iglesia que clave cuchillo, no necesitamos una iglesia que abra heridas, no necesitamos una iglesia que le eche sal a la herida. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que cuida a aquel hombre medio muerto, la que cuida las heridas que Jesús sanó, la que cuida esas heridas, porque un día Él vendrá, un día Él volverá. Y sabes, a los que cuidamos la tierra, a los que labramos la tierra, a los que nos dimos por esta tierra para cuidarla como Él nos encomendó, nos va a dar lo que gastamos en ella. Esa es nuestra herencia. Esa es mi herencia, eso es lo que yo anhelo. Por eso me ganaré problemas, por eso a más de uno le llevaré la contraria, porque yo creo en el Dios que está aquí, que sé que es lo que Colombia necesita. El Dios que está aquí, que es lo que Colombia va a cambiar esta tierra. Muchos lo han dicho y le dije al Señor: Padre, yo quiero verlo. Ya lo han dicho, que tus palabras que fueron sueltas en algún momento sean realidad en este tiempo. Pero está en nosotros cuidarlo. Está en nosotros cuidarlo. Cristo pagó y un precio muy alto para que nosotros seamos los que abramos heridas cuando Dios nos llamó a cerrarlas. Cuando nosotros seamos los que encarcelemos, cuando Dios nos llamó a traer libertad. Dios no te llamó a ti a nada diferente, a que se escuchen cantos de esperanza, a que se escuchen cantos de gozo,
a que se escuchen palabras de optimismo, palabras de fe. Eso es lo que necesita regar esta tierra. Mucha sangre se ha derramado, mucha maldición se ha derramado para que su iglesia, que es portadora de la bendición, no derrame bendición sobre Colombia. Cierra tus ojos. Igual Dios te bendijo. Igual Dios te bendijo. Lo que tú hagas con esa bendición, con la bendición que Dios puso en tu vida, lo que tú hagas, Dios un día te va a decir: ¿qué estás haciendo con mi bendición? Así como dio talentos, así como puso en algunos capacidades, Dios un día nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con la bendición? Aprovecha ahora este momento y dile: Señor, quiero ser portador de bendición, porque tu bendición me alcanzó. Quiero ser portador de bendición, porque tu bendición me cambió. Quiero ser portador de bendición, porque tu bendición me acercó a ti. Quiero ser portador de bendición, porque tú, como me pasaste de muerte a vida, tú quieres que donde yo vaya pase de muerte a vida todo aquello que está allí moribundo. Ayúdame a ser portador de bendición, a tener una cultura de hablar bien. Tú siempre hablaste bien. Y aun cuando yo fallé, y aun cuando de pronto malgasté la herencia, y aunque estuve en algún momento comiendo algarrobas, el momento en que decidí volver a ti, tú lo primero que hiciste fue bendecirme. Me pusiste anillo, no me reclamaste. Me pusiste un anillo, me pusiste un vestido y me pusiste calzado. Y aunque no lo merecía, hiciste matar el becerro más gordo y no lo merecía. Pero eso me capacita en este momento, Señor, primero a darte gracias por la bendición que me ha alcanzado, pero a pedirte también, Señor, ayúdame a ser portador de bendición. Haz de mí un portador de tu bendición. Esa bendición que transformó la creación, esa bendición que trajo vida, esa bendición que separó las tinieblas de la luz, esa bendición que hizo sacar agua de la roca, esa bendición que cambió las aguas amargas en aguas dulces, esa bendición que abrió el mar Rojo, el río Jordán, esa bendición que hizo caer los muros de Jericó, esa bendición que guardó a aquellos que, aunque fueron lanzados a horno de fuego, sus vidas fueron guardadas. Impartir esa bendición que cerró la boca de los leones. Esa bendición que te levantó a ti, Cristo Jesús, de entre los muertos. Somos portadores de tu bendición. Que en este tiempo, que en esta semana, podamos comprometernos, Señor, a bendecir esta tierra. Por cuanto hemos sido bendecidos, bendecir esta tierra. En Cristo Jesús. Amén.